Versículo 17 y versículo 18. Esta es la primera base. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos de su corazón. El apóstol Pablo decía, para que no andéis como los otros gentiles. El pueblo de Israel nos miraba a nosotros como un pueblo pagano, un pueblo que no tenía conocimiento de Dios, un pueblo que andaba sin Dios y sin esperanza. Pero dentro de la misericordia de Dios hemos sido alcanzados para salir de esa vanidad, de ese orgullo, de ese enseñoramiento que tiene la humanidad. Y de aquí nosotros aprendemos, por medio de las Sagradas Escrituras, y lo hemos enseñado en otros mensajes, que debemos de aprender a ser humildes, no arrogantes. Debemos de aprender a agradar a Dios antes que a los hombres. Si lo hacemos de esta manera, vamos a hallar gracia delante de los ojos del Dios Todopoderoso y delante de los ojos de los mismos hombres. Y esta es la gracia de Dios. El apóstol tenía ese cuidado de separar lo que es la iglesia con el gentilicio o con aquellos que andaban dentro del paganismo. La diferencia era de que el pueblo es apartado para el Señor y estamos aprendiendo a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y estamos aprendiendo a tener esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Tú conoces tu vida, hermano, hermana, yo conozco la mía, que éramos antes, que no conocíamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no nos importaba nada. No conocíamos a Dios, no había temor, no había obediencia, andábamos dentro de las tinieblas. Pero cuando venimos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sentimos ese cambio, esa posición, esa alegría, esa paz, ese gozo, ese regocijamiento, esa diferencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de aprender a hacer esa separación que el apóstol Pablo enseña en las Sagradas Escrituras. Porque la persona gentil o la que anda dentro del paganismo, pues anda dentro de la herejía, dentro de la incredulidad, dentro del ateísmo, dentro de la infidelidad. Esta persona se mueve dentro de la impiedad y dentro de la idolatría. Eso éramos ante nosotros. Mas ahora el cambio, pues lo vemos en nuestra vida. El cambio lo vemos nosotros en nuestro comportamiento. Si antes hacíamos cosas que a Dios no le agradaban porque no conocíamos, ahora que conocemos esta palabra, estamos procurando agradar a Dios, estamos procurando a practicar la justicia de Dios, y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es religiosidad, esto no es un sectarismo, este es un llamamiento divino en donde aprendemos a adorar, a glorificar y bendecir al Dios Todopoderoso con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Y ahí se va dando cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Nosotros, los ministros, debemos de enseñarle al pueblo a que entienda la separación que debe de tener dentro de lo divino y lo que es el gentilicio o el paganismo, o lo que es andar desenfrenados en el mundo. Nosotros sabemos qué es lo que hacíamos antes, mas ahora estamos aprendiendo a tener una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida con ciertas diferencias espirituales que nos hacen notar que de veras somos hombres y mujeres diferentes, que estamos siendo preparados para permanecer dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, para aprender
a dar testimonio de su nombre, que es sobre todo nombre, y ser instruidos para poder caminar dentro de la obediencia y de esta manera hacer la voluntad de Dios. Porque esto dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y a eso hemos venido al Evangelio, para salir de la religiosidad, para no estar dentro de la idolatría que había en nosotros. Había mucha idolatría. Estábamos dentro del ocultismo y no lo sabíamos. Muchos iban con los brujos, con los hechiceros, que le leyeran las cartas. Eso éramos antes de venir al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, pero como no lo entendíamos, bueno, dentro de la misericordia de Dios y dentro de su llamamiento, estamos aprendiendo que ahora somos gente elegida. Esto es bien importante. Nosotros siempre estamos llevando estos mensajes, que el pueblo aprenda que ha sido elegido y que ha sido predestinado en cuanto al llamamiento, en cuanto a la salvación. Hay una predestinación para vida eterna. Y ahí entendemos nosotros por las Sagradas Escrituras, dentro de la elección, que somos una nación santa. Y debemos de saber entender que si hemos salido ya del gentilicio, del paganismo, es para formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y estar dentro de ese reino espiritual que se literaliza, como lo hemos enseñado, con un nombre de iglesia, cualquiera que le pongan. Yo quiero ver un versículo, vamos a ver primera de Pedro, su capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido sacados de las tinieblas, del yugo de Satanás. Andábamos sirviendo a las tinieblas, sin Dios y sin esperanza. Mas ahora Pedro está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto es lo que dice la Biblia. Y nosotros, como pueblo de Dios, dentro de la elección, vamos a ver entender que estamos formando el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué es una nación? Una nación es un país, es un estado, es una patria, es un reino. Y cuando Pedro hacía referencia a una nación santa, pues él tenía en su corazón la Jerusalén celestial, la Jerusalén que está en el cielo. Estos son los misterios que nosotros vamos a entender. Hemos sido llamados a formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Formamos el reino de los cielos, pero la sede está en el cielo. Allá está la nueva Jerusalén. Cuando morimos nosotros vamos para el tercer cielo, vamos a la Jerusalén celestial. Allá nos unimos con nuestro Señor Jesucristo. Se debe de entender qué pasa en la muerte física, qué pasa con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Lo hemos explicado en otros mensajes. Pues ahora yo me estoy ubicando que vamos a entrar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo y el ordenamiento que necesitamos para tener ese orden divino, para tener esa disciplina como gente elegida. Y saber entender que estamos en una iglesia literal, como estamos ahorita. Aquí estamos formando el cuerpo de Cristo. Pero todas las iglesias que están en todo el mundo, donde hay gente elegida, se está formando el reino de los cielos, que antes se llamaba el reino de Dios en Israel, y que pasó a los gentiles. Y dentro del gentilicio tenemos el llamado para formar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay otra separación, que es muy importante. Si yo antes hacía lo que se me antojaba en el mundo, y ahora he sido llamado para tener cambios en mi vida, entonces yo debo
de entender que mi posición es muy diferente, pero debo también de entender que estoy formando el reino espiritual para vida eterna. La vida eterna es llegar al cielo. La vida eterna, hermano, es que nosotros vamos a ser resucitados en aquel día que venga nuestro Señor Jesucristo, pero es posible que antes nosotros vamos a morir. Ahí va el espíritu y va el alma para el cielo y el cuerpo va para su lugar. Entonces entramos a la Jerusalén celestial, lo que hablaba el apóstol Pedro en su capítulo 2, versículo 9. Ahora Pablo lo explica un poco mejor. Yo quiero que busque Gálatas, busca Gálatas en su capítulo 4, versículo 26. Dice: porque la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. La Jerusalén de arriba. Esto lo está revelando el apóstol Pablo. Usted puede leer el contexto o los otros versículos para que lo entienda en su casa un poco mejor. Por cuestión de tiempo solo tomamos versículos claves que nos identifican el tema o el mensaje que llevamos a su corazón. Bueno, estamos entendiendo que la Jerusalén celestial es la que está en el tercer cielo. Esta Jerusalén va a regresar nuevamente a la tierra después del juicio final. Nuestro Señor Jesucristo, después que se dio el juicio final, vio la Jerusalén que venía del cielo como una esposa ataviada para su esposo. Yo quiero que busquen Apocalipsis, busca Apocalipsis su capítulo 21 y vamos a confirmar esto. Apocalipsis su capítulo 21, versículo 10 y versículo 11, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, y era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, hermano, los misterios deben de ser explicados a la iglesia para que el pueblo tenga la evidencia y esté dentro del conocimiento para tener esa estabilidad en su vida. Porque cuando la persona no conoce el evangelio, dice: qué aburrido el evangelio. Yo siento que no avanzo. Yo siento que ya tengo años de estar en el evangelio. Y yo siento que lo mismo, no he avanzado espiritualmente, muy poco conozco, no soy bendecido. Entonces mejor me voy de la iglesia. Y salen de las diferentes congregaciones, porque no conocen la palabra. Pero aquellos que están conociendo la palabra de Dios, sí, son estables, tienen el conocimiento, llegan a entender el misterio, y esto los hace retenerse en Cristo Jesús, buscando esa plenitud, buscando en Cristo Jesús lo que necesitan para poder caminar dentro de la gracia, caminar dentro de su llamamiento y poder alcanzar el cielo. Porque esta es la parte final del creyente, alcanzar el cielo. Pero muchos dicen: el cielo, mira para arriba, solo ven el primer cielo de la tierra a las nubes, el cielo atmosférico. El segundo cielo es el sideral, donde no hay gravedad. El tercer cielo es donde está el trono de Dios, son tres cielos. Por eso que Salmos dice que no pueden contener la gloria en los cielos y de los cielos. A veces esto no lo conoce el pueblo. Pero cuando ya hay una explicación, entonces se entiende que nosotros vamos a entrar a la nueva Jerusalén, al tercer cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos revela en el capítulo 21. Ve venir la Jerusalén del cielo y se va a establecer en la tierra. Esto es después del juicio final, donde se va a establecer la Jerusalén
en Israel, en el centro de la tierra, Ezequiel 5:5, ahí van a estar los judíos convertidos, va a estar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para iniciar otra creación. Esto lo hemos explicado, lo hemos enseñado, el inicio de otra creación, porque el pueblo necesita conocer estos misterios. Bueno, ahora nuestra posición en la iglesia es alcanzar ese linaje divino. Sabemos nuestra descendencia. Nuestra descendencia viene por los antepasados, tenemos un nombre y tenemos apellidos. Yo tengo Figueroa Palacios, son mis apellidos. Sé que así tal año fue escrito en la municipalidad. Esto es lo humano, pero lo sobrenatural, lo divino, conozco. Y tú también debes de conocer o entender esto, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nosotros somos ciudadanos del cielo, hemos venido del cielo, tenemos aquí una estadía y vamos a regresar nuevamente al cielo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermano, pero ¿y cómo? ¿Qué cielo? Hay que escudriñar las Sagradas Escrituras para saber entender de dónde venimos, quiénes somos acá en la tierra, dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cómo vamos a entrar nuevamente al cielo, qué va a suceder en el cielo, y cómo vamos a tomar nuevamente esta tierra. Porque las promesas son de cielos y tierra nueva. Pero hay que entender el proceso, hay que entender los periodos, hay que entender las ubicaciones que tenemos nosotros, tanto en el cielo antes de venir, que le hemos enseñado también al pueblo, la estadía acá en la tierra, con nuestro llamamiento, cómo vamos a entrar al cielo y qué hay en el cielo. Le hemos explicado también, ¿qué hay en el cielo? Hay vida después de la muerte física. Muchos dicen, pero cuando uno se muere, ahí se termina todo usted. ¿Para qué evangelio? La misma ignorancia que hablé al principio, que teníamos antes de venir al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que ya hemos tenido ese llamamiento, pues lo hacíamos antes. Yo casi lo repito en los mensajes. Yo decía, estos locos, estos aleluyas, estas que echan tortillas, decía yo, era muy exagerado. Pero mire, el Señor me llamó. Y me llamó y me levantó, me instruyó y me ha hecho siervo de Dios. Y he predicado 32 años, aleluya, ese evangelio santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y lo seguiré predicando hasta el día que yo muera, aleluya. Hasta ese día quiero estar glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tener esa palabra en mi corazón y por el Espíritu llevarla a aquellos que la necesitan, a aquellos que la desean, a aquellos que son elegidos y predestinados y que sean alcanzados por esa palabra. Tengo muchos hijos espirituales, miles de hijos espirituales, aleluya, aleluya, que han sido alcanzados cuando he llevado la palabra santa y bendita y gloriosa, y han sido alcanzados para Jesús de Nazaret. Bendito ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, aleluya. Es una gran bendición cuando nosotros entendemos nuestro llamamiento, la posición que tenemos, dije, una posición divina, una posición celeste. No es terrenal, esto no es terrenal. Y dije que al final los judíos convertidos y nosotros vamos a empezar una nueva creación. Y le digo de esta manera porque está escrito, lo hemos explicado en otro mensaje, pero voy a dar un versículo que nos va a ayudar en esta tarde. Busca Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 2. Versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oye, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de la nación santa y miembros de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y esto también lo hemos explicado, porque las sectas, los religiosos dicen que somos hijos de Dios. Y sí, porque a Dios le pertenece todo espíritu y toda carne, son hijos, pero son hijos caídos, hijos que todavía no han entendido, no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero los hijos verdaderos son aquellos que son adoptados por el Espíritu Santo.
Hemos explicado este misterio también en su momento. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque no son todos hijos de Dios para salvación. Y quiero esto fortalecerlo con un versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, ¿por qué usted, hermano, ser de los escogidos? Entre usted al conocimiento de esta palabra, escudriñala, siéntala en su ser. Dele gloria a Dios, dele gloria a Jesús. Sienta que usted está entrando al conocimiento, a la plenitud de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Y de esta manera va a entender que usted está encontrándose con la plenitud de su Señor. Plenitud es todo. Eso necesitamos nosotros tener de Cristo. No es solamente entrar y salir en una iglesia. No es solamente tener el nombre de la mejor iglesia de la ciudad o de la provincia. No es eso. A muchos se jactan, que voy a tal iglesia y dicen el nombre y dicen, no es eso. Es formar el cuerpo de Cristo, es pertenecer al reino de los cielos, es estar dentro de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, que significa estar humillado a Él, sujeto a Él, en obediencia a Él nos debemos. Él fue el que murió en la cruz por nosotros, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y ahora está intercediendo como sacerdote por nosotros. Entonces, hermano, Él se entregó todo, en su totalidad, por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creamos no los perdamos, mas tengamos vida eterna en Él. San Juan 3:16. La palabra está dada, está dicha, está revelada. Solo hay que tomarla en el corazón, asimilarla y poder caminar dentro de su gloria. Y de esta manera vamos a tener paz, vamos a tener gozo, nos vamos a regocijar, porque entendemos perfectamente que somos elegidos y que somos predestinados. Para aquellos que no conocen estos versículos en la internet o los que están acá, yo lo voy a dar, para que no se vaya usted con duda. Somos elegidos, somos predestinados. Yo y mi pastor que eso no es verdad, porque hay muchos pastores que esto lo niegan. Pero oiga, Efesios, su capítulo 1, lo voy a leer del versículo 3 al 5 para que se entienda. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Bendita es esta palabra. Con esta palabra nadie se pierde. Con esta palabra nadie puede contradecir el misterio. Pero hay atrevidos que dicen, no, nosotros no somos elegidos. Nosotros no somos predestinados. Porque temen, pienso yo, que muchos dirán, yo voy a estar por ahí, hasta cuando venga Jesús, entonces me voy a entregar. No sé qué pensarán, pero la verdad es la siguiente. Nosotros somos elegidos, somos predestinados y desde ya nosotros vamos a considerarnos como salvos. Un llamamiento para salvación, un llamamiento para vida eterna, un llamamiento para alcanzar el cielo, un llamamiento para ver a Dios cara a cara. Así dice la Biblia, que vamos a ver a Dios cara a cara, lo vamos a conocer como Él es. Y esta es una bendición. Vamos a conocer el cielo, vamos a conocer el tercer cielo, vamos a estar en la Nueva Jerusalén. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14, versículo 1, 2 y 3? Se lo voy a leer para confirmar esto último que llevé a su corazón. San Juan, su capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se manifestó en Israel. Bueno, Él se entregó por nosotros. Subió al cielo, ya lo dije. Ahora, Él promete que donde Él está, aquellos que alcancemos su nombre, que es sobre todo nombre, y que lleguemos a la plenitud del conocimiento de Él, que le creamos, al morir físicamente, vamos a estar con Él en el cielo. Literalmente. Ahora, Él está por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jesús, en medio de su pueblo, por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo regaré al Padre y Él os dará otro consolador. Dice también, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la palabra de Dios. Entonces hay que considerar que cuando nosotros estamos reunidos como pueblo, el Señor está en medio de su pueblo por el Espíritu Santo. Entonces de ahí viene la palabra. La necesitamos. Necesitamos esta revelación. Durante que estemos en la tierra, Él está con nosotros. Hace poco en un mensaje dije que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, aquí en la tierra, por el Espíritu Santo. Y cuando muramos nosotros vamos a entrar a la nueva Jerusalén y vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que Él nos va a pastorear, así dice la Biblia, y que va a limpiar todas nuestras lágrimas. Así dice el Señor. Él nos va a cuidar en el cielo. Va a pasar el milenio y vamos a estar siempre en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, los que morimos en Él, vamos a venir a recoger nuestro cuerpo. Por eso primera Tesalonicenses dice, los que durmieron en Cristo vendrán con Él. Muchos se preguntan, bueno, ¿y quiénes van a venir con Él? ¿Por qué? Se dice que los santos vendrán con Él. El alma y el espíritu que subió que en la muerte física del cielo, vendrán a recoger su cuerpo que fue enterrado aquí en la tierra. Se van a unir en el aire y ahí van a ser glorificados. En la tierra se va a dar que el muerto va a ser resucitado por el Espíritu Santo cuando sea tocada la trompeta, y los vivos van a ser transformados por el mismo Espíritu Santo al sonar la trompeta, y ambos van a salir a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo para el cielo. Estos son los misterios que nosotros tenemos. Y debemos de conocerlos para ver el proceso, qué va a suceder, qué va a pasar. No es solamente que yo estoy salvo, no es solamente que yo estoy en determinada congregación. Hay que conocer el misterio. Porque de esta manera es como nosotros nos vamos a ordenar. Bueno, yo quiero ver la segunda parte de este primer consejo. Leímos allá en Efesios 4, versículo 17. Yo quiero tomar el versículo 18. Puede buscarlo. Amén. Efesios, su capítulo 4, versículo 17, tomamos. Vamos a ver el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. O sea que hay gente dentro de la iglesia que todavía tienen entenebrecida su mente. No ha sido limpia. Piensan muchas cosas. Están metidos en tantas cosas en el mundo. El hombre por ahí entretenido en las cosas del mundo. La mujer entretenida en otras cosas ahí, aunque en el hogar, pero todo el día pasa viendo novelas, telenovelas. Y este es un problema, porque esa mujer se está llenando de una situación bastante fuerte. ¿Qué se da en la telenovela? Ahí se dan engaños, ahí se dan fraudes, se da adulterio, se da la fornicación, está el engaño. Y ahí está la mujer viendo todo eso y mal aprendizaje. ¿Por qué no agarra la Biblia? ¿Por qué no escudriña la Biblia? ¿O por qué no pone ahí unos cantos para el Señor? O del Señor.
Entonces, hermano, tiene la mente entenebrecida, la tiene turbada, la tiene cargada de cosas que no vienen a bien a la posición que tiene dentro del Evangelio. Por eso es que no aprenden, tanto hombres como mujeres, porque están involucrados en las cosas humanas, tienen coberturas, aún hasta de demonios. No están posesionados, pero tienen cobertura de espíritus malignos, inmundos. Y por eso es que no hay crecimiento. Mira, pasa un año, pasa otro año, y la persona cristiana no entiende. Y al final decide, mejor me voy de la iglesia, o cambio de iglesia. Pero el problema está en la persona. Ahora, cuando se cambia de iglesia para encontrar algo mejor, pues excelente, porque nadie va a estar sujeto a dormirse en una iglesia fría. Tiene que buscar una iglesia donde haya avivamiento, donde haya alabanza pura, donde haya palabra divina revelada por el Espíritu Santo, donde haya gozo y haya amor, donde haya participación. No que solo llegó y antes del culto salió, ni nadie se despidió porque se siente mal. Mientras que si llega a una iglesia, ese amor lo va a compartir. Aunque sea por primera vez o por segunda vez, pero sintió el calorcito del Espíritu Santo y el amor de las personas, de los miembros, saluda, Dios me lo bendiga, y se detiene platicando con los hermanos. Cuando es una iglesia donde está el Señor. Bueno, hay ignorancia espiritual, dice. Ignoran la palabra de Dios. No pueden entrar a la plenitud. Pero hermano, digo en esta tarde, busca a tu Señor. No te entretengas, varón, mujer, en cosas que no tienen razón ni sentido en tu vida espiritual. Porque yo no estoy diciendo, deja tu trabajo, deja esto, deja el otro. No, yo estoy diciendo eso. Tú puedes participar en tu vida normal, pero con una mente divina, con una mente renovada, con un corazón restaurado. Y no hay problema. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dice, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Hay gente dura en su corazón, muy dura. Y eso le lleva a ser incrédulo. Ah, no, ¿usted para qué me voy a bautizar? Ah, no, ¿usted para qué está yendo tanto día a la iglesia? Ah, no, ¿usted para qué tanta Biblia? Ah, si ya soy salvo, yo ya me bauticé, ya creo. Y solo se detienen con un versículo. Y este es el problema. ¿Sabe por qué les digo que mucha gente se detiene solamente o se sostiene solamente con un versículo? Dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pues ya son promesas. El que se bautizó es porque ha creído, pero va a fomentar, o sea, va a seguir, va a escudriñar, va a dar, va a traer. Pues si solo entra a la iglesia porque ya se bautizó, eso no es posible. Entonces es necesario buscar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y de esta manera va a aprender a caminar con rectitud. Va a aprender a caminar con cierta solvencia moral. Va a ser recto, va a ser cabal, porque hay temor, porque hay obediencia, porque hay consagración. Y si llega a la santidad, mejor. Oiga lo que estoy diciendo. Consagración y santidad que son diferentes. Consagración es apartarse para el Señor, apartarse de las cosas que afectan. Y santidad es por medio del Espíritu Santo. Es ya estar con nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción y determinación del bautismo del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, preparado para recibir dones del Espíritu Santo, preparado para recibir ministerios. Pero en veces el pueblo aún tiene llamamiento y no ha entendido. Ah, no, es que mire, yo siento una frescura. Otros dicen, yo siento una llenura. Otros dicen que yo siento algo rico, algo calientito. Es que mire cómo lloro. Pero ahí se quedan, porque no investiga. Porque no dice, mire, pastor, yo siento esto. Y el pastor le da el consejo. De repente tiene un llamamiento y usted está deteniendo ese llamamiento para un liderazgo o bien para un ministerio o preparándose por una santidad y recibir el Espíritu Santo. Hay mucha gente que está ahí que no pasa.
porque no quiere introducirse a la palabra de Dios. Y aquellos que tienen su corazón endurecido, dice la Biblia, que hay personas naturales, ¿verdad?, que andan en su naturaleza y que todo lo miran normal, y estos lo espiritual no lo pueden alcanzar a entender, porque andan dentro de su misma naturaleza humana. Yo quiero dar un versículo, vamos a ver, 1 Corintios, su capítulo 2, 1 Corintios, su capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se anda a discernir espiritualmente. Este es el hombre natural, el que anda dentro de su naturaleza, la persona que no quiere, que sí está en su iglesia, pero no quiere entrar a lo divino, a lo sobrenatural. No quiere entender que va a estar o debe de estar dentro de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo para conocerle, para saber quién es Jesús. Hay mucha gente que solo lo conoce de nombre, pero no tiene esa experiencia con Jesús. Es necesario tener esas experiencias en la iglesia, con la manifestación del Espíritu Santo, viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en sanidad, de liberaciones, qué sé yo. Pero en vez de nosotros nos gusta ver a otros. Ah, qué bonito el hermano, cómo Dios lo usa. ¿Y por qué no dice, Señor, úsame a mí? Sí, es bien fácil y es sencillo. Decirle, Señor, úsame. Señor, lléname. Señor, envíame. Señor, yo quiero servirte. El Señor dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estaré, ahí estará Él conmigo. ¿Sí? Entonces es necesario. ¿Quién se acuerda de este versículo? Se lo voy a dar. Vamos a ver San Juan 12, 26, se lo voy a dar. San Juan, su capítulo 12, versículo 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira este versículo, cuando yo lo recibí me impactó mucho. Entonces dije, Señor, ayúdame, yo quiero servirte. Y luego hay otro versículo que quiero agregarlo. Dice, yo honro a los que me honran. Entonces servir al Señor es fácil. Servir al Señor no es difícil. Servir al Señor, decirle, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero instruirme. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento. Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, envíame. Señor, heme aquí. Yo quiero servirte. Yo siento en mi corazón. Yo siento ese arder en mi corazón. Hay que confesarlo y hay que decirlo. Ah, no, usted, pero yo no tengo tiempo. Ahí está la situación. No, usted, yo no tengo tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo si usted trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Tiene todo el resto. Sábado y domingo no trabaja. Y aún hay gente que trabaja sábado y domingo y se esfuerza. Se esfuerza y le sirve el Señor. Entonces, hermano, yo insto en esta tarde. Pídele al Señor revelación. Pídele al Señor ese conocimiento, ese entendimiento, para que tú puedas fluir y tú puedas servir y seas honrado. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, a más de lo que ya te bendijo. Porque el hecho de estar en la iglesia, ¿qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí estás sentado 2 horas, Dios te está bendiciendo, porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Tú vienes a buscar a Jesús, estás formando su cuerpo, estás bajo la cobertura del reino de los cielos. Entonces ahí está tu bendición. Te vas contento, te vas alegre, te vas restaurado, te vas definido. Dios te habló, adoraste a Dios en espíritu y en verdad. Entonces va lleno, vas satisfecho porque estuviste delante de la presencia de Dios. Porque compartiste con los santos, porque tuviste una experiencia, tuviste un toque del Espíritu Santo, empezaste a llorar, empezaste a bendecir, aleluya, empezaste a levantar tus brazos, gracias Señor. Esto es lo que venimos a recibir a la iglesia, damos y recibimos. Y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es diferente a la secta, porque acá nosotros aprendemos cómo vamos
adorar. ¿Cómo le vamos a seguir? Tenemos la revelación, tenemos el misterio, solo hay que meterse para conocer esas verdades. Y al tener esas verdades nosotros nos aseguramos que de veras hemos sido llamados para una formación espiritual. Y luego, hermano, entendemos esto, entramos a lo divino, vemos lo celeste, lo del cielo, entendemos el consejo de Dios, 66 libros desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Es una riqueza de consejos, es una riqueza, miles de promesas para el pueblo. Entonces hay que ser accesibles a la palabra. Bueno, Pablo dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella contenéis la vida eterna. Bueno, entonces hay que buscar esa revelación. Bueno, ahora creo que he tenido un panorama mejor para poder entender que debes de entrar a la plenitud de tu Señor, a la plenitud de Cristo. Él lo llenó todo, Él es todo, y aún Él es el mismo Dios. Jesús es Dios, y esto lo hemos enseñado en sus mensajes también. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces, hermano, es necesario saber entender esto para no entrar dentro de ciertas religiosidades, porque alguien dice por ahí, es que estos tienen 3 dioses. Nosotros solo tenemos un Dios. El Señor dice, a un solo Dios adoraremos, que es Jehová. Pero la palabra está revelando que Jesús es el mismo Dios. Y esto hay que conocerlo en misterio, porque si no estamos enfrentando la verdad, estamos contradiciendo a Dios y decimos que estamos en una iglesia. Este es el problema. Cuando el pueblo no recibe la verdad, y esta es la situación de muchos ministros que no quieren llevar a la revelación al pueblo. Bueno, ellos se conforman por ahí, llevar una media sacudida allí, en vez de hasta exhortando por gusto al pueblo, y nada de base, nada de fundamento, nada de misterio. Entonces nosotros los ministros tenemos una gran responsabilidad como la tienes tú, hermano. Tú tienes una gran responsabilidad, no es solamente de los ministros de Dios. Nosotros llevamos esa palabra. Yo estoy diciendo hoy que es necesario entrar a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos fue. Solo pude explicar una base. Pero aquí quedo. Creo que es suficiente con lo que tú has recibido. No sé si en otro mensaje voy a dar a conocer las otras 2, 3 bases para conocer la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo tomo de esta manera para que entiendas que el conocimiento de Dios es grande en su extensión, en su grandeza para nosotros. Pero en veces el tiempo no nos da para llevar esas enseñanzas completas. Pero yo pido disculpas, así que Dios me los bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a los de internet. Dios te bendiga. La palabra está para ti. Recíbela. Te amamos. Que tú que nos estás viendo en la internet, el pueblo de Dios, Jesucristo, poder y gloria, te envía bendiciones. Aleluya. Gloria al Señor. La nación que nos estés mirando, ahí llega la bendición de Dios por medio de este pueblo, Jesucristo, poder y gloria.